Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El tema que vamos a compartir dentro de nuestra serie que estamos viendo, Noticias que transforman vidas. Noticias que transforman vidas. Esa es la serie como tal. Y nuestro tema para el día de hoy, el tema número 2, se titula Noticias a responder en la tierra. Noticias a responder en la tierra. Qué interesante, amados hermanos, que desde el mismo nombre estamos hablando de una acción como, más que acción, una reacción que se espera allá en el mismo cielo de parte de esas noticias que la semana pasada se anunciaron que eran recibidas del cielo. Ahora vamos a hablar de responder acá en la tierra. El domingo anterior contemplamos el glorioso anuncio del cielo. Eso es lo que se contempló de acuerdo a lo que hablamos la semana anterior respecto a que el Eterno trae paz, trae gozo, salvación y sobre todo señorío a la humanidad a través de las noticias recibidas del cielo. Eso responde a la pregunta: ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Bueno, Dios hizo por nosotros que a través de esas noticias que se recibieron del cielo con el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, trajo gozo, trajo paz, salvación y señorío para toda la humanidad. Pero hoy debemos responder la segunda gran pregunta. La primera era: ¿qué hizo Dios por nosotros? Hay una segunda gran pregunta y para eso es claro este escenario en nuestras vidas. Y escuche la pregunta como tal: ¿cómo debemos responder nosotros al mensaje del Eterno? Como tú y yo, como toda persona que ha escuchado esas noticias recibidas del cielo, ahora debemos responder al mensaje del Eterno. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo debemos nosotros presentarnos delante del Señor con la respuesta correcta? El Eterno habló, ahora nosotros debemos reaccionar. El Evangelio exige una respuesta. Estas buenas noticias de salvación exigen una respuesta. La Navidad no es solo un mensaje para ser escuchado. Cuando hablamos de este mensaje de anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solamente se trata de ser escuchado, sino un llamado a actuar, a creer, a obedecer y a proclamar. Esa debe de ser realmente nuestra capacidad de reacción ante este mensaje, que usted lo puede escuchar en diciembre, lo puede escuchar en enero, en junio, en agosto, en cualquier época del año. Lo que se espera es que nosotros podamos dar la reacción adecuada, actuando, creyendo, obedeciendo y proclamando el Evangelio de Cristo. En el relato del Evangelio que acabamos de leer en Lucas 2, estos versículos del 15 al 20, podemos ver a los pastores. En el contexto bíblico, para que usted no me vaya a malinterpretar lo que voy a decir a continuación, en el contexto de la lectura tanto del sermón pasado y de este sermón, vemos a los pastores. En ese contexto son el modelo perfecto de lo que significa recibir las buenas nuevas del cielo. No eran teólogos, ya lo sabemos. No eran líderes, también lo sabemos. Ni tampoco eran personas influyentes. Por el contrario, dentro de la escala social de esa época, los pastores eran denigrados, eran marginados, eran rechazados, porque hacían una actividad realmente repugnante para muchas personas. No era algo bien visto ser pastor de ovejas en esa época. En ese sentido, estas personas eran simplemente hombres humildes que respondieron con un corazón sensible a aquellas noticias que habían recibido del cielo. Y lo que ellos hicieron realmente nos enseña en estos tiempos
después de aproximadamente 21 siglos, nos enseña algo de el cómo responder y cómo lo debe de hacer toda persona que escucha el Evangelio de Cristo. ¿Con qué tipo de actitud debe de responder toda persona que escucha el Evangelio de Cristo? Y ahí tenemos precisamente este modelo que es a través de los pastores que recibieron en esa ocasión un mensaje trascendental para toda la humanidad. Hoy vamos a ver 4 respuestas. Cuando decimos noticias que se responden acá en la tierra, vamos a ver este título desagregado en 4 tipos de respuestas que se espera de parte de cada persona que escucha estas noticias delante del Señor. Hoy entonces veremos cómo obedecieron al mensaje recibido a través de las noticias. Buscaron también, es otra manera de responder, buscaron la presencia de Cristo. Otra manera de responder, proclamaron las buenas nuevas. Otra manera de responder, glorificaron y alabaron a Dios. 4 tipos de respuestas que vamos a ver a continuación, y es lo que tú y yo debemos realmente de buscar, identificarnos si estamos respondiendo a aquellas noticias que un día recibimos de parte de Dios. Así como el primer sermón trató noticias recibidas del cielo, en este segundo sermón vamos a ver entonces la respuesta, pero no una respuesta de labios, una respuesta que tiene que nacer en el mismo corazón humano. Noticias a responder en la tierra. Damos entonces la primera respuesta que se espera de lo que hemos recibido del cielo. Y esta primera respuesta es responder con obediencia. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Es lo que el Señor espera de todo aquel que escucha el Evangelio. Responder con obediencia. Vamos a regresar al primer versículo leído en esta mañana. Lucas capítulo 2 versículo 15 dice lo siguiente: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ya los ángeles terminaron su labor acá, dieron el mensaje a los pastores y bueno, ellos regresaron al cielo. Dice de manera seguida, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Espero que usted haya podido subrayar cuando dice pasemos pues. La obediencia es la primera evidencia de una fe viva. Por eso es que no se comprende a alguien que diga que ha recibido a Jesucristo y no se ha bautizado después de tantos años. El primer acto que se espera de una persona con una fe viva, como una persona que ahora tiene a Cristo en su corazón, es ser obediente. No hay nada más que esperar, sino una obediencia como evidencia de una fe viva. La obediencia nace de la fe. Los pastores no vieron ángeles todos los días. Ni siquiera se imaginaron que los ángeles se les iban a presentar con este majestuoso mensaje. Ellos no vieron ángeles todos los días de su vida. Sin embargo, cuando el Eterno habló, creyeron sin cuestionar. La fe busca y responde, y eso es importante que usted lo tenga presente. Busca y responde significa que es viva, hay acción. Es como cuando usted tiene en un espacio, pongámoslo en este sentido, un tipo de cisterna, agua que no se mueve. Con el pasar del tiempo esa agua muere, se descompone. Pero si a esa agua usted le pone un motor que acciona movimiento, esa agua siempre va a estar viva. Lo mismo trata de darnos a comprender hoy el Señor. La fe busca y responde, la fe acciona, la fe está en constante movimiento. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sabemos que la fe viva, entonces busca y responde. Eso es acción. Porque caso contrario, una fe sin acción, una fe sin obras, dice la palabra, es muerta. Dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vemos aquí en esta mañana que la fe verdadera siempre produce pasos concretos.
La fe verdadera siempre va a producir pasos concretos. La obediencia es inmediata. La obediencia no es diferida. Usted ha hecho alguna vez el ejercicio cuando va con una tarjeta, obviamente que tiene plata que no es suya, como una tarjeta de crédito, y usted en la caja le pregunta, ¿usted quiere pagar corriente o quiere pagar diferido? Si usted dice corriente es en el momento, en el acto. Si usted dice diferido, obviamente a 3, 6 meses y cuántos meses sin intereses, ¿no? En este caso, la obediencia no es negociable. Debe de ser corriente, inmediata, de acción inmediata. No puede ser postergada. El texto dice en el versículo 15, y les decía hace un momento que hay que subrayar eso, cuando ellos dijeron, estaban hablando, dice, unos a otros, los pastores dijeron unos a otros, ahí hay un diálogo, hay una conversación, y de manera inmediata dice, pasemos pues entonces. No dijeron mañana, no dijeron cuando termine el turno, no dijeron cuando tenga fuerzas, no dijeron cuando tenga realmente la capacidad de hacerlo. Fue inmediato el acto que representan ellos en la obediencia. Obediencia, amados hermanos, obediencia. Cada vez que el Eterno habla, la postergación es desobediencia suave. En otras palabras, usted está cayendo en desobediencia y la desobediencia es pecado. Si Dios habla, los súbditos, los siervos, los esclavos por amor a través de Jesucristo, reconociendo que tenemos un Dios todopoderoso, lo que hacemos de manera inmediata es obedecer, no postergar la obediencia. Dice el Salmo 119, versículo 60, me apresuré, dice el salmista, y no me retardé en guardar tus mandamientos. Es algo que apenas uno escucha la palabra, tiene que tener una predisposición en el corazón a obedecer y a no retardar. Dice también Hechos 26, 19, una hermosa escena que vamos a ver a través de lo que Pablo lo refiere en este texto de Hechos 26, 19 en el libro de Historia, que recoge una de las experiencias más anecdóticas del Nuevo Testamento referente a un hombre que Dios escogió para un ministerio, derivándolo a los gentiles. Y dice Pablo aquí, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. En ese capítulo usted va a encontrar a un rey Agripa, identificado como Agripa II, hijo de Agripa I, quien mató a Santiago, y que también Agripa II es nieto del gran Herodes, que en el tiempo cuando Jesús nació, quiso matar a Jesús, a todos los niños que habían nacido en esa época. Vemos entonces a un apóstol Pablo que había recibido la visión, camino a Damasco, de hacer algo importante, amados hermanos, seguir a Jesucristo y hacer lo que tenía que hacer. En ese capítulo usted encuentra la historia donde Pablo habla de su vida, de lo que era su vida pasada, de lo que fue su conversión. Habla incluso que fue perseguidor de la iglesia. Pero al final del día, él presenta defensa del Evangelio de Cristo y habla acerca de que no fue rebelde a la visión celestial. Él recibió de parte de Dios una visión, un llamado, y tenía que ir y hacer lo que Dios había mandado hacer. Tanto era el amor que tenía Pablo por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que él jamás dejó de hacer lo que tenía que hacer, y era obedecer. ¿Y cuál era el acto de obediencia? Predicar el Evangelio. Tanto así que la misma palabra dice en este capítulo que Pablo estaba evangelizando a este rey. Y por casi, dice Agripa, me persuades de lo que estás diciendo. Este rey fue famoso, no tanto por quién era o representaba, sino por haber rechazado el Evangelio de Cristo. Vemos entonces, amados hermanos, aquí en donde cada vez que el Eterno habla, tú y yo debemos de obedecer y hacerlo de manera apresurada, rápida, inmediata. Pablo entonces dice que no fue rebelde. La obediencia espiritual siempre tiene urgencia. La obediencia es comunitaria y eso es importante. La iglesia debe de comprender que es parte de un cuerpo. O sea, mejor dicho, la iglesia es el cuerpo y los miembros somos tantos miembros que somos parte de un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Al final del día, que ese cuerpo debe de tener órganos que deben de ser comunitariamente obedientes. No puede usted tener un corazón rebelde, un hígado que anda por otro lado, un riñón que quiere hacer lo que quiera, una vesícula que quiere comportarse mal. No puede, no existe eso en el cuerpo humano, porque en ese momento
obviamente ese cuerpo se enferma, ese cuerpo se debilita, ese cuerpo va a morir. En la palabra del Señor, la obediencia, amados hermanos, que comienza con un acto individual, debe de ser al final del día colectivo. Todos asumiendo una sola visión, mirando a Jesucristo y haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Los pastores dijeron algo importante: vayamos pues, vayamos. Habló de un acto colectivo, no dijo voy uno de ellos, o anda tú, le dijo al otro, dijo vayamos. En ningún momento dice ve tú que yo me quedo. O somos todos o no vamos ninguno. La obediencia es más fuerte cuando se comparte con otros cristianos. Pero lamentablemente a nuestro alrededor hay cristianos desobedientes. Bueno, y si hay mucha desobediencia en una persona, habría que ver si efectivamente hay un nuevo nacimiento. Nos estimulamos unos a otros y es lo que el Señor quiere. Una iglesia que se estimule, una iglesia que pueda tener una misma visión, un mismo sentir, porque es parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Habla de estimularse, habla de poder mantener un diálogo que nos permita comprender y concertar, converger, amados hermanos, en un mismo sentir, estimulándonos unos a otros. Dice algo más, el 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero lamentablemente en el cuerpo de Cristo, bueno, yo diría equivocadamente si es el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo solamente pueden haber órganos que pertenezcan a ese cuerpo. Y si esos órganos pertenecen al cuerpo de Cristo, deben de tener la misma visión, y es obedecer. La obediencia vence obstáculos. Cuando nos estimulamos unos a otros y estamos llamados a obedecer de manera simultánea, haciendo la gran comisión, evangelizando, discipulando. Es un año que hemos hablado de iglesia y ya ser discípulos. Y eso no es para unos cuantos privilegiados, es realmente el trabajo que el Señor le mandó a hacer a la iglesia. Y la iglesia obediente debe de estar haciendo eso, la gran comisión. En medio de ello, la obediencia vence obstáculos. Buscar al Mesías implicaba en la condición de aquellos pastores ¿qué implicaba? ¿Qué acciones implicaba realmente seguir al Mesías de acuerdo al mensaje de los ángeles a los pastores? Dejar el ganado de noche, por ejemplo. Ese era el sustento de ellos. Ellos eran pastores de ovejas. Había que dejar el ganado, había que dejar los animalitos, había que dejar la responsabilidad, por decirlo en ese sentido, del oficio, del trabajo que ellos venían haciendo. Había que vencer ese obstáculo. Segundo obstáculo, había que caminar cansados. Era de noche. No eran las 6 de la mañana, no eran las 7 de la mañana. Era de noche, había el cúmulo de horas de trabajo. Había entonces que vencer el obstáculo, caminar cansados. También había que ir sin claridad del camino. En esa época no existía alumbrado público, no existían las lamparitas que de repente usted puede comprar, que ahora son recargables. No existía nada de aquello. Entonces, obedecer al Señor te permite vencer obstáculos, y estos pastores dan evidencia de que sí es posible. Pero la fe genuina, sabemos que no se detiene ante las incomodidades. Hoy en día hay mucha facilidad realmente en la vida cristiana, y a pesar de tanta facilidad también existen tantos pretextos para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Mucha gente mete pretexto por todo cuando se trata ni siquiera de servir, sino solo de consumir algo que viene desde el mismo cielo a tu vida para bendición. Y cuando hablo de consumir es poder destinar un tiempo y escuchar la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, orar, ayunar. No estoy hablando de ir y darle una responsabilidad para que vaya a hacer tal o cual actividad extra a su vida cristocéntrica. La gente lamentablemente
Hoy en día todo es incomodidad, todo es pretexto. El cansancio es pretexto, el trabajo es pretexto, los hijos son pretexto, el matrimonio es un pretexto. Y eso realmente lastima el corazón de Dios. ¿Usted se imagina a un Jesús poniendo pretexto para ir a la cruz? ¿Usted se imagina a un Jesús ahí clavado en la cruz diciendo, pero espérense un ratito, todavía no quiero? O estos clavos me están incomodando aquí en la mano. Oye, me estás pegando muy duro. Me pusiste esa corona de espinas muy duro en la cabeza. Échale un poquito suave nada más. Usted no ve a un Jesús poniendo pretexto para obedecer. Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz, dice la palabra. Entonces la fe genuina no se detiene ante incomodidades. Y vemos a dos personajes del Antiguo Testamento. Josué fue valiente para caminar hacia la promesa. Un hombre común, corriente, de carne y hueso, con virtudes, también con debilidades, con fortalezas. Pero él, al final del día, era un ser humano. Y dice la palabra en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos a un Josué valiente para caminar, obedeciendo. Vemos también a un Abraham que obedeció sin saber a dónde iba. Génesis 12:1 dice la referencia: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham obedeció. La obediencia, amados hermanos, vence obstáculos. La obediencia al final del día, amados hermanos, vence todo aquello que tu carne quiera poner de pretexto. Vemos también aquí, al final de esta primera respuesta, una pregunta para todos y cada uno de los presentes. ¿Qué palabra te ha dado el Eterno en este año 2025 que todavía no obedeces? ¿Qué palabra de todo este canon que tenemos nosotros al alcance de nuestras manos el Señor te ha dado en este año que aún no obedeces? Pregúntate el día de hoy. Hablar de Navidad es reconocer que la Navidad me llama a mí a responder con obediencia. ¿Qué palabra entonces es la que aún no obedeces? ¿Qué paso debemos nosotros dar antes de terminar este año? ¿Qué paso debemos dar en nuestras vidas antes de que termine el 2025? ¿Qué área espiritual necesita obediencia urgente en nuestras vidas? ¿Qué parte de estas áreas que conforman nuestra vida necesitan obediencia urgentemente? La Navidad nos recuerda que el eterno Dios vino a nosotros. Eso nos recuerda hablar de Navidad. La segunda persona de la Trinidad, Dios se hizo hombre y vino a nosotros. Si usted se acuerda de lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 14, y vimos la gloria. ¿La gloria de quién? Del unigénito del Padre, pues Él dice que habitó entre nosotros. Entonces la Navidad representa y nos recuerda que el eterno Dios vino hacia nosotros. Pero aquí viene la contraparte, la reacción. La obediencia, en cambio, es nosotros yendo hacia Él. Si la Navidad viene el Señor Jesús hacia nosotros, ahora mi respuesta debe de ser de yo acercarme hacia Él, nosotros acercándonos hacia Él. Entonces, estas noticias a responder en la tierra, la primera respuesta es la obediencia. Responder con obediencia. Segunda respuesta, responder con la búsqueda. Todo esto es acción, es fe viva. Hay que responder con la búsqueda. Dice el versículo 16 de Lucas 2: vinieron pues apresuradamente. Ese texto es importante. La palabra, la acción ahí es apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La fe no es pasiva. No hay cristiano que pueda decir que tiene fe pasiva. Si es cristiano y su fe es verdadera en Jesucristo, debe ser activa, no pasiva. Busca a Cristo con urgencia, busca a Cristo con pasión, busca a Cristo con expectativa. Buscar a Cristo requiere prioridad de prioridades.
Pero eso lamentablemente hoy no comulga con el estilo de vida de muchas personas, de cómo ven al Señor. ¿Usted recuerda que en esta época se habla de Jesús? ¿En alguna publicidad de centro comercial? ¿En alguna publicidad en alguna empresa? ¿En algún centro comercial usted ve que se habla de Jesús? ¿O se habla de Papá Noel? ¿Se habla de Santa Claus? Y la gente lo espera con qué expectativa en los centros comerciales en el mes de noviembre. Uy, muchos niños hacen cola y los padres los llevan a hacer cola para tomarse una foto con Santa Claus. Pero cuando hay que ir a la iglesia, no, porque mi hijito no quiere ir a la iglesia. No, mi hijito no quiere ir a los jóvenes. Sin embargo, sí se sacrifica para llevar a tomarse una foto con un personaje que quiere usurpar realmente el verdadero concepto de lo que representa la Navidad. Tenemos entonces que buscar a Cristo y eso requiere prioridad. Ellos podrían haber dicho en el caso de los pastores, después veremos qué hay a hacer, después iremos, o cualquier otro tipo de pretexto. Pero no, la palabra dice, ellos fueron apresuradamente. Ellos fueron apresuradamente. Mientras otros dormían esa noche cómodamente en sus dormitorios, en sus camas, ellos estaban buscando al Salvador. Aquel mensaje recibido de los pastores, de los ángeles a los pastores, los llevó a ellos a poner la mirada en buscar apresuradamente al Salvador. Buscar apresuradamente, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. En muchas partes del mundo esta primera parte del texto no existe, sino la segunda dice, y su justicia, ¿no? Y todas estas cosas serán añadidas. La gente quiere añadidura. Señor, dame, dame, dame. Yo quiero. O la famosa oración de la oveja, el bendíceme, todo es me, para mí. El Señor no dice eso, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no esperes la añadidura, no esperes sanidad, no esperes un trabajo, no esperes estabilidad emocional, no esperes crecimiento y desarrollo en tu propia vida desde lo más profundo hasta lo más externo, si no has buscado primeramente a Dios. Dice también que David tenía un solo deseo en su corazón y era estar delante de la presencia de Dios. Dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Qué hermoso es que usted y yo podamos tener este deseo, no solo en diciembre, sino todos los días de nuestras vidas delante del Señor. Buscar a Cristo, amados hermanos, requiere dejar muchas cosas atrás. Creo yo, amados hermanos, que hay mucha gente luciérnaga que se prende y se apaga. Hay mucha gente hoy en día que se identifica con el cristiano híbrido. Dos tipos de combustible, por decirlo así. El Señor no dio su vida a medias para que el cristiano sea a medias. El Señor dio su vida completamente para que el cristiano viva completamente para Él. No hay manera de buscar otro tipo de cristianismo. Buscar a Cristo requiere dejar cosas atrás. Y si estamos llamados a ser lumbreras, vamos a hacer esos faros entonces. No podemos ser esas velas a media mecha que se están prendiendo y se están apagando. Un día sí, un día no. Para seguir a Cristo, ¿qué tuvieron que dejar los pastores? Los pastores dejaron ciertas cosas que son importantes. Primero, la seguridad del redil. Segundo, dejaron la rutina. Tercero, dejaron la comodidad. Y todo eso para seguir a Cristo, porque ellos pudieron haber dicho, estamos bien, seguimos como hemos vivido y seguimos haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Pero ellos no dijeron así. Ellos dejaron todas esas cosas atrás por seguir a Cristo. Si tú el día que estés delante de la presencia le dices al Señor que más importante es tu trabajo, si tú el día que estés delante de la presencia del Señor más importante es tu negocio, como conversaba con un hermano hace unos minutos atrás, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
¿De qué sirve tener dinero si vives en la soledad más grande y más oscura? Si vives en la vida más vacía que puedes haber. ¿De qué te puede servir todo si al final del día en esta tierra se va a quedar todo? Cuando alguien está dispuesto a buscar a Cristo realmente con un corazón parecido al de estos pastores, hay que dejar muchas cosas atrás. Muchas cosas. Seguir a Cristo implica renunciar para ganar. Y el mejor ejemplo es negarse a sí mismo. El mismo Señor lo dijo en Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra ahí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que el Señor desea y anhela de sus hijos. Dice también el apóstol Pablo, que lo hemos utilizado en muchas ocasiones, este ejemplo de lo que significa renunciar para ganar, de lo que significa dejar cosas atrás, realmente por el conocimiento de aprender cada día más y más en intimidad delante del Señor, y es a través de la persona de Jesucristo. Dice Filipenses 3:8-9: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra nos está diciendo en esta mañana. Dice: Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice el versículo 9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo tenía muchas cosas para jactarse. Sin embargo, él dice: todo lo he puesto por basura, todo lo he dejado atrás por ganar a Cristo Jesús. Buscar a Cristo requiere atención, requiere poner los 5 sentidos en su palabra, no en otro tipo de fuente, sino en su palabra. Fueron deprisa, dice la palabra, porque creyeron la señal del ángel. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, esa fue la señal que dieron los ángeles. Esa fue la palabra que recibieron los pastores de los ángeles. Había una señal, había una disposición, había que poner la obediencia en marcha. Y el producto de la fe, ellos fueron y buscaron, tal como la palabra se les había dado. Obedecieron una palabra revelada. ¿Dónde está la revelación escrita del Señor al alcance de nuestras manos? Aún en esta parte del mundo. Ellos tenían entonces una revelación dada, una palabra revelada, y fueron obedientes a esa palabra. La misma palabra dice de sí mismo que la fe viene por el oír. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. No va a haber más fe en nosotros si no es por medio de la palabra de Dios. El mismo Salmo 119:105, solo como referencia, ¿qué representa para la vida de una persona? La palabra es lumbrera, la palabra ilumina el camino, la palabra es lámpara, amados hermanos. Por lo tanto, hay que obedecer a esa luz que se revela por medio de la palabra. El que busca, encuentra. Es más o menos como alguien que quiere encontrar un trabajo. Si no lo busca, nunca lo va a encontrar. Usted dice: se me perdió algo, y nunca lo busca. ¿Cuándo lo va a encontrar? El que busca, encuentra. Ellos encontraron exactamente lo que Dios les dijo. El Eterno nunca decepciona a un buscador genuino. Me buscaréis y me hallaréis, dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted busca, va a encontrar. Si usted busca al Señor, lo va a encontrar. En su momento más difícil o en su momento de mucho apogeo y desarrollo personal, usted siempre va a encontrar al Señor. No solo lo busque cuando las cosas van mal. Al Señor hay que buscarlo todos los santos días. Cuando esté triste, cuando esté alegre, cuando esté riendo o cuando esté molesto. Usted tiene que buscar al Señor todos los santos días y lo va a encontrar. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y la pregunta ante la respuesta que estamos llamados a dar desde la tierra es: ¿cómo está tu búsqueda de Cristo? Tal vez estás buscando un Papá Noel en este tiempo.
Tal vez estás buscando la foto con algún famoso en este tiempo. ¿Cómo va la búsqueda de Jesucristo en tu vida? ¿Cómo va esa búsqueda personal día a día delante del Señor? Respondemos entonces en primer lugar, como habíamos dicho, con obediencia. Y en segundo lugar respondemos con la búsqueda. Ahora, en tercer lugar, respondemos con algo que es muy importante en la vida de toda persona, con el testimonio. Responder con el testimonio. Vamos a Lucas 2:17, dice: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Lucas 2:17 te dice ahí qué tipo de respuesta el Señor está esperando. Vemos acá en la vida de los pastores, al verlo, los pastores lo vieron, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Cuando Cristo es real para una persona, ¿qué pasa en la vida de esa persona? ¿Cristo es real para usted? Y para los que no dijeron amén, que es ficción. ¿Cristo es real para usted? Amén. Gloria a Dios, amado hermano. Cuando Cristo es real para una persona, esa persona no puede callar. Esa persona no puede dejar de hablar de Jesucristo. Esa persona no puede callar en ningún momento. El evangelio, amados hermanos, se comparte, no se guarda. El evangelio, amados hermanos, es para poderlo pregonar a los cuatro vientos. Después de ver al niño, lo que dice el relato es que dieron a conocer lo que se les había dicho. No predicaron teoría, ellos predicaron el testimonio. Ellos testificaron lo que se les había dicho. Dice el Salmo 107, versículo 2, en la primera parte: díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Dónde están los redimidos de Jehová en esta mañana? La palabra dice hablen. La palabra dice prediquen. La palabra dice compartan. La palabra dice no callen. Eso es lo que hay que hacer en este tiempo y todos los días del año. No hay que callar, hay que hablar de Jesucristo si Jesús es real en tu vida. Dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí vemos a un Pedro y vemos a un Juan ante el concilio. ¿Producto de qué? De que ellos estaban predicando el evangelio, ellos estaban compartiendo a Jesucristo a toda criatura, a toda persona. Por donde ellos iban, hablaban de Jesús, no podían callar de lo que habían visto hacer a Jesús y de lo que lo habían oído decir a Jesús. Eso hace una persona que realmente lo dice desde el corazón: Cristo es real para mí. ¿Cristo es real para usted? El testimonio nace del encuentro personal. El testimonio no va a nacer porque usted nació en una cuna cristiana, o porque su papá o su abuelo fue pastor, o fue diácono, o fue algún líder en un ministerio. La salvación es personal. El testimonio nace de ese encuentro personal que tú tienes con el Señor. No hablaron por obligación, ellos hablaron por convicción. Hablaron desde la experiencia, no desde la información. Se habla realmente de lo vivido. El evangelio se comparte desde la vida que tienes ahora en Cristo Jesús. Pues si usted antes era ABC y hoy es XYZ, amados hermanos, usted tiene que hablar de su nueva vida en Cristo Jesús, de lo que Jesús hizo en usted, de lo que Jesús está haciendo día a día en su vida. Encontramos al Gadareno. Acuérdese de aquel hombre que estaba endemoniado, de aquel hombre que andaba en los sepulcros, de aquel hombre que andaba haciendo horrores a la gente en esa época, producto de que estaba poseído por una legión de demonios. Y dice que cuando Jesús obró sobre su vida y lo liberó de la esclavitud, de la condenación, y lo hizo una nueva criatura, a él se le dio una orden. Y mire lo que dice Marcos 5:19, en la segunda parte dice: vete a tu casa. Vete a tu casa. No lo mandó al estadio, no lo mandó al cine, no, lo mandó a lo más nuclear de su vida. Vete a tu casa, a los tuyos. ¿Y qué tenía que hacer? Cuéntales
Cuéntales, no calles, habla, abre la boca y dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Cómo no darle honra y gloria al Señor en este día? Todos nosotros tenemos algo que decir de Jesús. A ver, levante la mano el que tiene algo que decir de Jesús en esta mañana. Levante la otra mano y diga, Señor, yo quiero decirle al mundo entero, ¿quién eres tú? Porque me transformaste en una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. El Eterno usa personas comunes para llevar mensaje eterno. Así de sencillo. Personas comunes. Y lo vemos a través de los pastores, hombres humildes, sencillos, que llevaban un mensaje eterno. El Eterno no usó en esa época sacerdotes ni escribas, no usó a los religiosos, no usó a esos fariseos, legalistas, no usó a nadie de ellos. Él usó pastores. Y esto prueba una vez más, desde la misericordia y la gracia divina, que nadie es demasiado simple o limitado para ser usado por el Dios vivo y verdadero. Si usted tiene temor de hablar, es porque usted mismo se está encerrando en una autoprisión y está minimizando el poder de Dios en su vida. Si Dios a usted hoy lo ha hecho libre, usted no puede callar. Somos hechos nuevas criaturas, dice la palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de Jesús, para que anuncie las virtudes de Jesús a toda persona. Dios escoge lo débil, Dios escoge lo más bajo. ¿Para qué? Lo decíamos la semana anterior, para avergonzar a los fuertes, según 1 Corintios 1. El testimonio produce impacto en otros. ¿Sí? Claro que sí. Dice Lucas 2:18. Y mira lo que sigue diciendo este relato. Y todos los que oyeron, yo quiero que usted lo lea conmigo. Y todos los que oyeron, ¿qué dice ahí? Se maravillaron. ¿De qué? Qué lindo, ¿no? Para que alguien oiga es porque alguien habló. ¿Quiénes hablaron? Los pastores, sencillos, humildes, sin mucha letra, sin mucho porte. No tenían dinero, eran pobres realmente. Y Dios los utilizó para llevar un mensaje. La gente ahí no se estaba maravillando de los pastores. Ay, qué humildes que son estos pastores. Uy, míralo cómo está vestidito el pastor. No nos estaban ellos maravillando de ellos, sino del mensaje que llevaban ellos. Y Dios estaba utilizando su garganta, Dios estaba utilizando su voz, Dios estaba utilizando su ser para llevar el mensaje eterno. Cuando compartimos el Evangelio, cuando estamos testificando, amados hermanos, el Eterno abre corazones. Pablo lo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Porque no puede haber cristiano que se avergüence del Evangelio. Pablo lo decía, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios, amados hermanos, para salvación y vida eterna. Cuando tú abres tu boca, cuando tú compartes el mensaje, cuando estás testificando de quién es Jesucristo, Dios va a obrar en esos corazones. Han pasado aproximadamente 50 semanas del año 2025. A la fecha estamos prácticamente a 2 semanas de terminar el año. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Jesucristo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesucristo? Pero usted viera cómo la gente habla de la novena, cómo la gente se rasga las vestiduras, cómo la gente habla del pavo, cómo habla del relleno la gente, cómo habla de los regalos, del intercambio de regalos, cómo hablan, que ya lo saturan a uno. Pero así mismo, con esa misma pasión, con esa misma intensidad, ¿por qué no hablar a otros de Cristo? Y algunos pueden decir, este pastor sí que me cae mal. Pero así está la vida, amados hermanas, hecha por este siervo. No estoy llamado a caerles bien a ninguno de ustedes, sino a honrar y glorificar el nombre de aquel que me sacó de las tinieblas y me trajo al reino de su Hijo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener presente. No fue un privilegio solo para unos cuantos. Es que son pastores. Por eso hay que decir que solo los pastores son los que reciben el mensaje y solo los pastores tienen obviamente la obligación de hablar de Jesucristo.
Pues resulta que esos pastores, a lo que refiere el contexto bíblico, no tienen nada que ver con los pastores que hoy se levantan en un púlpito a predicar. Usted recuérdese siempre lo que dice ahí la palabra en Mateo 28. Por tanto, tenemos que ir, amados hermanos, y predicar la palabra a toda criatura. Tenemos que ir y discipular, evangelizar. ¿Hasta qué punto? Hasta cuando Dios te cierre tu boquita en esta tierra. No podemos dejar de hablar de Jesucristo. No podemos callar. Así que hay que cuidar mucho el testimonio, ¿no le parece? Porque la respuesta que espera el Señor es que respondamos con el testimonio, con obediencia por un lado, con la búsqueda por otro lado, pero también con el testimonio. Y finalmente tenemos que responder con adoración. Ay, aquí viene lo que más me gusta a mí, hablar de la adoración, amados hermanos. Uno de los conceptos más trillados erróneamente. Dice Lucas 2:20: y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron ellos? Léalo conmigo. ¿Cómo volvieron? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria a Dios por su palabra. Qué actitud con la que ellos, amados hermanos, regresan. Ellos ya hicieron su parte, encontraron al niño, dijeron lo que vieron, lo que se les dio a decir en su momento, y ahora regresan a su vida cotidiana, por decirlo así. Y la palabra dice con qué tipo de actitud regresaron. ¿Con qué tipo de actitud? ¿Cómo usted va el día lunes al trabajo? ¿Va con cara de lunes? Muchos van con cara de lunes al trabajo, ¿no? Los días lunes. Una cara largota hasta acá. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Cómo usted va al trabajo? ¿Cómo va a la universidad? ¿Cómo va al colegio? ¿Le pesa la maleta? ¿Le pesa la vida? ¿Le pesa todo? ¿Con qué actitud debe de ir uno a hacer sus actividades? ¿Con qué actitud la mujer en la casa, el hombre en la casa hacen sus responsabilidades? ¿Con qué actitud el hijo actúa en la casa? ¿Con qué actitud usted actúa en su comunidad? ¿Cómo vuelve cuando sale de la iglesia? ¿Cómo usted sale de la iglesia y va a hacer sus actividades? Y de repente en su casa aparece ahí que comienzan a orbitar zapatos, cuadernos, mochilas por la cabeza, griterío por un lado, griterío por el otro lado. Muchos hogares de cristianos parecen, amados hermanos, campos de guerra. Muchos en los trabajos a los cristianos los tienen como amargados, como frustrados, como perseguidos. Porque en vez de glorificar el nombre de Dios con la actitud que debe de reflejar lo que hay adentro, hacia afuera, y ganar a esas personas para Cristo, se convierten en piedras, en obstáculos, para que esas personas lleguen realmente a ver a Cristo en su vida. La verdadera fe siempre culmina en adoración sincera. La adoración es el fruto final de una vida transformada. Los pastores regresaron, dice la palabra, glorificando y alabando a Dios. Iban a seguir haciendo su trabajo con una sonrisa, con ojos distintos, con una mirada totalmente diferente. Es decir, no eran los mismos hombres. Un encuentro con Jesucristo siempre produce un cambio. Produce un cambio. Y ahí encontramos 2 Corintios 5:17 que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Qué lindo. Pero esto es solo para los cristianos, para los que están en Cristo, para las ovejas del Señor, no para las cabritas, no para los que están a la izquierda, sino para los que están, amados hermanos, a la derecha del Señor. El Señor es claro, nueva criatura es si estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, amado hermano, usted debe de vivir como un verdadero cristiano. Ya usted olvídese de esa mala cara, olvídese de esa amargura, de esa tristeza, olvídese todo eso, porque el Señor transformó su lamento en gozo. ¿O no fue así? La adoración nace de la gratitud.
No hay pecado más terrible, amados hermanos, que la ingratitud. Vivir quejándose, ¿sí?, de todo lo que no tiene. Y se olvida de dar gracias de lo que sí tiene. Empezando por la vida, empezando por su familia, empezando, amados hermanos, porque Dios le permite abrir sus ojos el día de hoy y contemplar su gloria. Ellos, hablando de los pastores, adoraron por todo lo que habían visto y habían oído. No se quejaron de lo que no se les dijo o de lo que no vieron. Ellos dieron gracias por todo lo que habían visto y oído. La adoración brota cuando vemos la fidelidad de Dios. Si usted ve el salmista en el Salmo 103, esos 5 versículos, cada uno dice, aunque suena repetitivo: bendice, oh alma mía, a Jehová. Usted puede decirlo en este día: bendice, alma mía, a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Qué hermoso es tener un corazón agradecido, un corazón, amados hermanos, que honra y glorifica al Señor. Pero aquí lo interesante es que la adoración no es solamente cuando usted viene a la iglesia y va a poner cara de cristiano. La adoración, amados hermanos, ocurre en lo cotidiano, en lo día a día, en el día a día. Dice la palabra: volvieron glorificando. Regresaron al campo, regresaron a su trabajo, regresaron a sus ovejas, glorificando y alabando a Dios. Pero sus corazones ahora, a pesar de que regresaban a lo cotidiano, eran otros. Ya no trabajan igual, ya no hablan igual, ya no hacen igual las cosas. Ahora hay otro tipo de actitud en los corazones de ellos. La adoración no es solo un domingo. ¿Cuántos vienen a adorar acá el día domingo al Señor? Seguro. La adoración, amados hermanos, no es solamente en este lugar y es este espacio el día domingo. Usted viene adorando desde su casa. Usted viene adorando el día sábado, viene el domingo, continúa el lunes, continúa el martes, continúa el miércoles, lo hace todos los días. Incluso, qué hermoso es poderle decir al Señor: aun cuando esté dormido, quiero seguir adorando y alabando y glorificando tu santo y poderoso nombre. No hay un lugar que a usted lo ate específicamente para adorar, porque la palabra es clara, amados hermanos. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Todo lo tenemos que hacer para el Señor, dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todos los días. La adoración transforma la perspectiva. Antes ellos eran pastores temerosos. Acuérdense el sermón de la semana pasada. Tenían miedo. Pero hoy ellos son adoradores llenos de gozo. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. La adoración cambia la actitud. La adoración cambia el ánimo. La adoración cambia la visión de la vida. Usted no va a terminar en esta tierra. Usted continúa por la eternidad. Porque en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Tenemos entonces que preguntarnos en este día: ¿adoramos solo con labios o con la misma vida? ¿Solo adoramos al Señor de labios? Pregúntese si usted tiene la actitud cuando viene acá de por lo menos abrir su boquita y entonar el himno, entonar la alabanza, o por último con sus propios labios, con sus propias palabras, adorar y glorificar el nombre de Dios. ¿Adoramos al Señor de labios o con la vida? Pero déjame decirte que el Señor no busca cualquier tipo de adorador, porque el Señor es espíritu y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca verdaderos adoradores. Por lo tanto, cuando hablamos de adorar al Señor en espíritu, hablamos de adorar al Señor en vida. Y en vida están los que tienen a Cristo. Y los que tienen a Cristo tienen un corazón agradecido. Los que tienen a Cristo tienen un corazón lleno de gozo. Los que tienen a Cristo tienen realmente puesta la mirada en esa patria celestial. Los pastores nos enseñan la respuesta correcta. Ellos obedecieron. Y con esto quiero que usted comience a meditar ya. Comience a pensar lo que el Señor ha traído el día de hoy a su vida, a través de este pequeño testimonio de hombres humildes y sencillos. ¿Obedecieron? Sí. Fe con acción. También buscaron, y lo buscaron con celo, lo buscaron con pasión, y lo hicieron
por Cristo Jesús. También ellos testificaron con corazones realmente llenos, amados hermanos, de esas palabras que recibieron, corazones evangelísticos. Y finalmente adoraron con una vida transformada. Una vida transformada. Si usted profesa a Jesucristo, es porque un día fue hecho una nueva criatura. Y si fue hecho una nueva criatura, usted ya pasó de la oscuridad, de la condenación y de la muerte a la luz, a la libertad y a la vida en Cristo Jesús. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.